Bueno, pues continuamos. Ahora veremos los métodos de diagnóstico in vivo. Nosotros como alergólogos tenemos capacitación específica en muchos procesos diagnósticos. ¿Vale? Podemos hacer pruebas cutáneas, pruebas intradérmicas, pruebas de parche, retos orales, retos farmacológicos. Sin embargo, bueno, cada uno de estos estudios tiene indicaciones precisas y a continuación veremos aquellos métodos de diagnóstico in vivo que realizamos con mayor frecuencia. Ustedes deben de tener conocimiento de qué es lo que hacemos. No implica que ustedes los lleguen a hacer, a menos que lleguen a hacer la residencia de alergia. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con las pruebas cutáneas por punción, ¿vale? Las pruebas por prick, se llama en su término inglés. Estas pruebas cutáneas por punción van a ser el estándar de oro en el diagnóstico de alergia. ¿Y esto por qué? Porque se les toma como el estándar de oro. Porque van a ser simples, rápidas de realizar, con un bajo costo. Esto, sobre todo si lo comparamos con las pruebas in vitro, van a ser seguras, tienen una alta sensibilidad, son mínimamente invasivas, obtenemos los resultados rápido, en los primeros 15 a 20 minutos, y son altamente reproducibles. ¿Vale? Es un estudio que se toma como el primer abordaje diagnóstico, ¿vale? El primer paso de diagnóstico, que aparte es el estándar de oro. ¿Y por qué? Porque si nosotros notamos esta tablita, se puede ver que las pruebas cutáneas por punción para aeroalérgenos tienen una sensibilidad de un 95% y una especificidad de hasta un 97%. Entonces son altamente sensibles y específicas. Y para alimentos, pues también tienen una buena sensibilidad de hasta un 80% y especificidad nada despreciable del 90%. ¿Vale? Ahora estas pruebas de diagnóstico nos van a evaluar hipersensibilidad de tipo 1, ¿vale? O sea, hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Ahora, ¿qué indicaciones tiene? La Guía Mexicana de Inmunoterapia, con sus siglas de GIMIT, va a recomendar las pruebas cutáneas por punción para el diagnóstico como diagnóstico de primera línea en aquellos casos sugerentes de rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma alérgica, alergia alimentaria, sobre todo cuando la clínica sugiere una reacción de tipo 1, y dermatitis atópica, en casos muy específicos de dermatitis atópica, que principalmente se puede ver asociada con sensibilización a los ácaros, ¿no? El dermatofavius terenicnus, farinio o glomia. ¿Vale? Las pruebas cutáneas pues, se hacen en la cara volar del antebrazo, regularmente ocupamos ambos antebrazos. Cuando son muy pequeñitos, ¿no? Y tienen brazos pequeños, pues ocupamos la espalda también. ¿Vale? Se puede ocupar la espalda, principalmente toda el área interescapular. ¿Vale? Y pues bueno, de estas pruebas cutáneas por punción, si salen positivas, nos va a confirmar la presencia de sensibilización. Entonces, ¿qué nos evidencian las pruebas cutáneas? Sensibilización, ¿no? Llega nuestro paciente, hacemos las pruebas y salen positivas al fresno, ¿no? Al árbol de fresno, que lo vamos a estar ocupando muy frecuentemente como ejemplo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Debemos correlacionar este resultado positivo con la expresión clínica de alergia. ¿Okay? ¿Qué es esto? Nuestro paciente, que por el interrogatorio nos sugiere una sensibilización estacional, principalmente en invierno. Y si en invierno nosotros recordamos que poliniza de forma muy importante el árbol del fresno y el árbol del ciprés, las cuperesáceas, pues seguramente tengamos resultado positivo de una de ellas. Si hacemos la prueba cutánea y sale positivo el árbol del fresno, entonces sí correlaciona. Nuestro paciente tiene una clínica que sugiere sensibilización a un alérgeno estacional. Hacemos la prueba, sale positivo el alérgeno estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto el polen del árbol del fresno es el causante de las manifestaciones alérgicas de nuestro paciente. Pero ¿qué sucede si tenemos este paciente con estacionalidad en invierno y sale positivo a un hongo, sale positivo a alternaria, y nuestro paciente no tiene ni siquiera asma,
nada más tiene datos de rinitis alérgica. ¿Qué sucede? ¿Correlaciona este hongo, doctores? Doctora Astrid Ramírez Lima, ¿correlaciona el caso que le acabo de comentar? ¿Sí me escuchan, doctores? Sí, doctor, sí se escucha. Okay. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Es que se cortó esa parte que mencionó. Ok, pues sería todo el caso. Un paciente con clínica de un alérgeno estacional, ¿no? De invierno. ¿Cuáles polinizan en invierno? El fresno y los cipreses, ¿no? De forma más importante el fresno. A su paciente le hacen una prueba cutánea y resulta positiva para el fresno, sí correlaciona. Pero este mismo paciente que tiene sintomatología invernal, le hacen la misma prueba y sale positivo al hongo. A un hongo, digamos, a la alternaria. ¿Esto sí correlaciona, doctores? ¿Ustedes creen que el hongo de la alternaria es el causante de las manifestaciones de rinitis en nuestro paciente? Pues no, porque pues toda la clínica está indicando que es por el fresno, tanto el periodo y pues su sintomatología, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esto siempre nosotros los alergólogos lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Los estudios nos determinan sensibilización, pero el arte de la lectura de estas pruebas indica que tenemos que correlacionar la manifestación clínica con el hallazgo del estudio de diagnóstico, ¿vale? Sean pruebas cutáneas, sea IG específica, sea el estudio que manden, que se solicite, se tiene que correlacionar. ¿Por qué? Porque digamos que si agarramos a 100 personas de la población en general, ¿vale?, que no manifiesten sintomatología clínica alérgica, le hacemos pruebas cutáneas, agarramos a 100 personas, tenemos una posibilidad de que 8 a 30 personas tengan alguna reactividad positiva, pero sin alguna manifestación alérgica. ¿Qué significa eso? Que el paciente está sensibilizado, pero no ha generado la respuesta inflamatoria alérgica. ¿Sale? Entonces, solamente es un hallazgo. Por esto, que los métodos de diagnóstico los tiene que indicar el profesional tal cual capacitado en la lectura de estos estudios, ¿no? Porque no es un estudio de cribaje, no es un estudio que llegue a su paciente y le manden biometría hemática, examen general de orina, control parasitoscópico, IG específica para inhalables, alimentos. No, la verdad es que no es un estudio que se solicita de rutina. Tiene indicaciones muy específicas y tiene especificaciones para su misma lectura y correlación, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que sí se ha demostrado? Que aquellos pacientes, hasta el 90% que desarrollan sintomatología alérgica, se les ha diagnosticado la sensibilización, ¿no? Y correlaciona. Es muy común, ¿no?, al paciente que tenga sintomatología todo el año, ¿no?, sintomatología todo el año, pero que en invierno se hace más importante. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que es un paciente que tiene una rinitis alérgica estacional o perenne? Perenne, ¿no? ¿Perenne? Así es, perenne, porque todo el año tiene los síntomas, pero en invierno incrementa. ¿Y ustedes a qué piensen que puede estar sensibilizado el paciente? Al pasto. Al pasto, muy bien. ¿Qué más? Se vale que sean varias, no nada más una. Pues en general al polen, pero en invierno con algún tipo de árbol en específico. ¿Cuál? ¿Cuál, doctora? ¿Al fresno? Al fresno. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que pueda tener como sensibilización el paciente? Recuerden a su compañero Aldo y la frecuencia de reactividades. A los ácaros. Así es, a los ácaros, ¿no? Recuerden que los ácaros son intradomiciliarios y el paciente pues todo el tiempo va a estar en contacto, ¿no?
aunque sea médico interno y llegue a dormir una vez cada 3 días, aunque sea médico residente y no llegue ni siquiera a dormir a su casa, pero va a estar en contacto, ¿no? Entonces, siempre los ácaros del polvo ténganlo en cuenta, siempre en cuenta en aquellos pacientes que tengan sintomatología perenne, que es de los más comunes en México y en el mundo. Bien. Ahora, Doctor, una pregunta. dígame. En el caso que había comentado que encontramos en un paciente incidentalmente que está sensibilizado a un antígeno, pero es, bueno, a un alérgeno, pero no tiene una clínica, ¿cuál sería, pues, cómo se manejaría, cómo actuaríamos ante esa circunstancia? No le entendí muy bien su pregunta, doctor. ¿Me puede repetir? Ajá, que si encontramos en las pruebas que el paciente está sensibilizado a cierto alérgeno, pero no presenta, como decía, que una clínica como tal, ¿cómo actuamos? O sea, Ok, entiendo su pregunta como si su paciente tuviera datos de una rinitis alérgica, no, bueno, como de una rinitis muy probablemente alérgica, y que nosotros sospechemos por decir algo fresno, ¿no? Y que salga hongo. ¿A eso se refiere? sí, más o menos. Ok, pues en este caso, recuerden, son niveles de diagnóstico. Entonces, en el primer diagnóstico, si sale positivo al hongo y no correlaciona con la sintomatología del paciente, pedimos otro estudio más específico, como una IG, un estudio in vitro. Si este mismo estudio in vitro regularmente nos aclara el panorama, ¿no? Cuando tenemos esta duda. Y en el caso de esta duda, regularmente la IG específica sale negativa, ¿no? Y pues ahí correlacionamos que en efecto la manifestación clínica de nuestro paciente no está manifestada, o no tiene una sensibilización de fondo, ¿no? Recuerden que sí, la rinitis alérgica es muy importante, pero hay muchísimas causas de rinitis: farmacológica, hormonal, atrófica, senil, ¿sí? Vasomotora, que son de las más comunes. Entonces puede ser una rinitis vasomotora sin ningún tipo de sensibilización que avale la intervención alergológica, ¿vale? Esto obviamente se toma en un caso ya muy, muy personalizado. No podemos hablar de forma global qué haríamos, ¿no? Eso es muy, muy característico del paciente, la clínica, ¿no? Hacer algún diagnóstico diferencial, le solicitar algún otro método de diagnóstico y valorar, ¿no? Regularmente estos pacientes que no tienen correlación clínica tienen sintomatología vasomotora. Son pacientes que incrementan los síntomas en los cambios de clima, los cambios emocionales, los cambios de posición, ¿no? Y no sería tan marcada una asociación alérgica. ¿Sabe, doctor? Se tiene que personalizar. Sí, definitivamente se tiene que personalizar. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, las pruebas cutáneas por punción, va a haber algunos medicamentos que van a modificar el resultado de las mismas y que por ende pues debemos tener cierta precaución y suspenderlos tiempo antes, ¿vale? De estos medicamentos tenemos a los antihistamínicos H1 de segunda generación como ketotifeno y estemisol. Estos regularmente por vía sistémica, o digamos vía oral o vía intravenosa, ya no existen sus presentaciones. Regularmente las podemos encontrar de vía tópica, ya sea ocular o nasal, ¿vale? Sin embargo, antes, cuando sí todavía se ocupaban por vía sistémica, el tiempo de depuración de estos medicamentos era bastante prolongado, no tenía recirculación enterohepática. Entonces, se tenían que suspender al menos por 30 días esos medicamentos para que pudiéramos hacer las pruebas cutáneas, ¿no? Por eso que ya actualmente prácticamente ni se ocupan. Ahora, de los corticoides sistémicos, si ha estado tomando prednisona, ¿no?, por más de 10 días o el equivalente a una dosis mínima de 10 miligramos por día, se tiene que suspender la administración de estos corticoides al menos por 1 a 3 semanas. Los antidepresivos tricíclicos con acción antihistamínica como la imipramina también se tiene que suspender al menos por 10 días.
Los corticoides tópicos cutáneos, sin importar la potencia, esa potencia mediana, intermedia, alta, ultra alta, todos se tienen que suspender al menos por 7 días. Bien. Antihistamínicos H1 de primera generación, aunque regularmente pues ya casi no los ocupamos, pero bueno, en medicina de primer contacto todavía son bastante requeridos, y pues bueno, se tienen que suspender 7 días, al igual que los antihistamínicos de segunda generación, ¿vale? 7 días también. Algunos otros antidepresivos, como amitriptilina y doxepina, que también tienen efectos antihistamínicos, se deben suspender al menos por 7 días. Inhibidores de la calcineurina, principalmente de aplicación tópica, como el tacrolimus y el pimecrolimus, también se deben suspender al menos por 7 días. Y antihistamínicos H2, como la ranitidina, famotidina, simetirina, pues al menos tienen que suspenderse 24 horas antes del día de las pruebas cutáneas. ¿Y esto por qué? Porque estos medicamentos sí pueden llegar a modificar la reactividad cutánea del paciente. ¿Qué es lo que sucedería? Que no generaría la roncha, ¿no? La pápula que nosotros esperamos ver ante la aplicación del alérgeno en la piel. Entonces, estos son los medicamentos que deberíamos de no ocupar. Ahora, hay otros medicamentos que no van a interferir, ¿vale? Que no van a interferir con el resultado de las pruebas cutáneas. Y estos van a ser los corticoides tópicos, ya sea de aplicación nasal o aerosol, ¿vale? Sea mometasona, budesonida, fluticasona, ¿vale? No van a interferir. Histamínicos H1 de aplicación oftálmica o nasal también no van a interferir. Anestésicos locales tampoco interfieren, los antileucotrinos tampoco van a interferir, ¿vale? Ahora, de los corticoides sistémicos, aquí si los han tomado por menos de 10 días, habrá que valorar la dosis, ¿no? Ya saben que si se los han tomado por más de 10 días, ahí sí, se tienen que suspender por 1 a 3 semanas. Pero si los ha tomado por menos de 10 días, digamos en ciclos cortos, aquí tenemos que valorar la dosis. Si ha consumido por menos de 10 días una dosis de prednisona o su equivalente menor a 50 miligramos por día en adultos o menor a 1 miligramo por kilo en niños, no interfieren, ¿vale? No hay que suspender ningún día antes el medicamento para las pruebas cutáneas. Pero si está ocupando prednisona o prednisolona a una dosis mayor a 50 miligramos por día en adultos o mayor a 1 miligramo por kilo en niños, ¿vale? Aquí sí tenemos que dejar pasar al menos 3 días para que hagamos la prueba cutánea, porque si nos puede llegar a interferir, ¿sale? Y medicamentos con metilgentinas como la teofilina, pues no van a interferir, ¿vale? No van a interferir en cuanto al resultado de las pruebas cutáneas. ¿Bien, doctores? Ahora, para la técnica, a grosso modo, para que ustedes tengan idea de qué hacemos, pues se va a realizar en los antebrazos, ¿no? Se va a tomar la cara anterior de los antebrazos, se va a dejar 5 centímetros arriba de la muñeca y 3 centímetros por debajo de la fosa antecubital, ¿vale? En ese espacio es en el que se va a trabajar. Por eso es lo que les comentaba, que en los niños pequeños que tienen brazos cortitos, pues regularmente ocupamos la espalda, que es una mayor extensión, para que se puedan repartir convenientemente los alérgenos. Se ha visto que la fosa antecubital va a ser va a tener mayor actividad respecto a la muñeca, ¿vale? Y que el área cubital tiene mayor reactividad que el área radial, ¿vale? Entonces, es el espacio que preferentemente nosotros ocupamos para realizar la prueba. Y hay que dejar una distancia entre cada escarificación, cada puntito, de al menos 2 centímetros, ¿vale? Ahora, de acuerdo a la edad, pues vamos a valorar si tiene más eritema o presenta roncha, ¿no? Regularmente en los pequeñitos menores de 4 o de 5 años valoramos el eritema, ¿vale? Y ya en mayores de 5 años y adultos, pues valoramos la roncha, la pápula que se llega a generar, ¿vale? Que tomamos como patrón de medida respecto a los demás antígenos. ¿Bien? ¿A qué edad se puede realizar con mejores resultados? Se pueden hacer a partir de los 3 meses de edad, ¿vale? Y en pacientes hasta 50
60 años, dependiendo qué comorbilidades tengan ya a edades más avanzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones patológicas que nos pueden disminuir la reactividad, ¿no? Obviamente, si tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, con algún dato activo de cáncer, pues bueno, no está ni siquiera indicada la prueba por el riesgo que esto conlleva, y la reactividad cutánea va a estar bastante abolida. Entonces no vamos a tener este reflejo de la respuesta inflamatoria alérgica, ¿vale? El estrés nos puede condicionar mayor reactividad, ¿vale? Pacientes que tengan altos estándares de estrés son muy reactivos, ¿vale? Y nos puede dar falsos negativos o falsos positivos la prueba. Y aquellos pacientes que tengan dermatitis atópica con un eczema bastante activo, digo, de entrada pues no se hace en el área que tenga el eczema, pero si este eczema está muy activo, nos va a disminuir la reactividad de la piel. Por eso, pacientes con dermatitis atópica hay que seleccionarlos muy bien para saber cuál es el que sí nos va a tener buena respuesta al realizar el estudio de diagnóstico. ¿Vale? ¿Para qué precauciones debemos de tener? Obviamente debe ser realizada por personal capacitado. El manejo de las reacciones adversas, sobre todo sistémicas, debemos de contar con equipo de emergencia y fármacos que ayuden en caso de que tengan a su paciente una respuesta sistémica severa, como anafilaxia, ¿no? Entonces tenemos que ocupar adrenalina, como epinefrina, me gusta llamar, ¿sí? No es conveniente realizar las pruebas cutáneas en aquellos pacientes que lleguen con datos bastante activos de la enfermedad alérgica, ¿no? Entonces, primero que hay que estabilizarlos, darles medicamentos, medidas farmacológicas para que disminuya un poco la respuesta inflamatoria alérgica y podamos hacer con mayor seguridad las pruebas cutáneas, ¿sí? Hay que determinar potencia y estabilidad de los extractos alergénicos. En este aspecto, bueno, hay extractos alergénicos de manufactura mexicana, bastante buenos, pero no son estandarizados. ¿Vale? Estandarizado significa que la concentración del alérgeno que se representa en el vial tiene procesos reconocidos a nivel mundial en los cuales se constata la concentración del alérgeno. Entonces sabemos que en un microlitro un alérgeno de un estandarizado podemos encontrar 7 unidades de ácaro, ¿no? Entonces sabemos cuánto estamos aplicando. Entonces, pues regularmente se prefiere ocupar alérgenos estandarizados en los cuales podemos determinar potencia y estabilidad, ¿vale? Dentro de las pruebas, aparte de que probamos alérgenos representativos en medio ambiente o alimentarios, ponemos un control positivo, que regularmente es histamina, y un control negativo, que regularmente es solución salina. ¿Por qué? Porque el control positivo probado con histamina nos va a ayudar a determinar la reactividad de la piel de nuestro paciente. ¿Qué es lo que esperamos cuando aplicamos histamina en la lesión que hacemos en la piel de nuestro paciente? Lo que esperamos es que se active, ¿no? Que genere una pápula, eritema, que le dé mucha comezón. ¿Qué significa esto? Que su piel es reactiva, ¿vale? Que los resultados que obtengamos van a ser buenos, van a ser fiables. Y el control negativo lo ponemos porque nosotros esperamos que al colocarle solución salina en la piel de nuestro paciente, donde se hace la escarificación, no tenga ninguna reacción, ¿sale? Sea puntiforme, no haya ninguna otra reacción, y tomamos en base este control negativo para la lectura de los demás alérgenos, ¿vale? Tenemos que evaluar dermografismo. ¿Esto por qué? Porque hay pacientes que solamente con que roce su piel con algún objeto se marca la trayectoria de este objeto, ¿vale? Esto es dermografismo, bastante común en pacientes con algún tipo de alergia cutánea. Hay que investigar si el paciente no tomó medicamentos antes de las pruebas cutáneas, ¿no? Porque ya sabemos que debemos suspender al menos por 5 a 7 días los antihistamínicos al menos, ¿no? Y pues hay pacientes que se tomaron el antihistamínico en la mañana todavía y no llegan a la prueba. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la reactividad cutánea pues va a estar abolida por el efecto del antihistamínico, ¿vale? Tenemos que hacer las pruebas en una región de la piel que esté sana, ya sea en los antebrazos o en la espalda, y debemos registrar las reacciones, las ronchas generadas en un tiempo específico. ¿Por qué?
porque dependemos de la respuesta alérgica. ¿Me recuerdan en qué tiempo sucede la respuesta alérgica inmediata, doctores? ¿15 minutos? Los primeros 15 a 20 minutos. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la lectura de las pruebas? 15 minutos, 15 a 20 minutos. ¿Vale? Si las hacemos antes de 15 minutos, seguramente la reactividad del alérgeno que se está probando no ha llegado a su máximo. ¿Vale? Si hacemos la lectura de estas pruebas después de 25 a 30 minutos, seguramente la reactividad de esa pápula ya vaya disminuyendo o ya se haya quitado. ¿Vale? Entonces, es un estudio con una alta sensibilidad y especificidad, pero dependemos del tiempo. Si no hacemos la lectura de forma correcta, en el tiempo correcto, pues vamos a tener ahí algunas implicaciones en cuanto al resultado. ¿Vale? Entonces, pues para la técnica de medición, tenemos en cuenta que la histamina se va a prender en los primeros 8 a 10 minutos. ¿Vale? Nuestro control, ¿cuál creemos que es el control que tiene histamina? El positivo. El control Positivo. ¿Vale? Entonces, se espera que tenga la reactividad que genere la pápula en los primeros 8 a 10 minutos. Pero los alérgenos, vamos a emular la respuesta alérgica. Entonces, debemos de darle al menos de 15 a 20 minutos para la lectura. ¿Vale? Ahora, se mide, ¿no? Todas las pápulas se van a medir principalmente con una regla milimétrica y tenemos dos formas, bueno, una forma muy importante de determinar el diámetro, ¿no? Se hace la más común cuando son pápulas simétricas, ¿no? Tal cual que hacen círculos bastante simétricos, se hace con el diámetro mayor de la pápula, ¿sale? Se mide tal cual el diámetro mayor. ¿Bien? Pero cuando es una pápula irregular, que incluso luego parecen así como X, como una tortilla mal hecha, debemos hacer una ecuación en la cual sumamos el diámetro mayor más el diámetro perpendicular y lo dividimos entre 2. O el diámetro mayor más diámetro menor entre 2. ¿Vale? Entonces medimos diámetro mayor, diámetro menor y lo que resulte lo dividimos entre 2. Digamos que si tenemos 5 más 3 son 8, entre 2 a 4. Entonces sería nuestro diámetro promedio. ¿Vale? Ahora, cuando tomamos una prueba positiva, cuando este alérgeno mida 3 milímetros más que el control negativo. ¿Vale? La prueba positiva, el alérgeno positivo, debe de ser 3 milímetros más grande que el control negativo. ¿Sale? Ahora, aquí hay algunos ejemplos para que podamos tenerlo más claro. Del ejemplo 1, tenemos nuestro control negativo que les comenté que poníamos regularmente. Solución salina. Solución salina. Muy bien. A ver, levanta su mente. ¿Quién dijo solución salina? Están bien, Están bien, pero a ver, para que hagamos un pequeño ejercicio. Doctora Daniela Mancera. Doctora Daniela, entonces, en el primer ejemplo tenemos un control negativo de 1 milímetro. No sé si lo alcanzan a ver. En el alérgeno 1, que tiene un diámetro de 3 milímetros. ¿Vale? El alérgeno 2, que tiene un diámetro de 6 milímetros. Y el control positivo tiene un diámetro de 5 milímetros. ¿Vale? Ahora, ¿qué alérgeno del 1 o del 2 está positivo? El alérgeno número 2. ¿Por qué? Porque habíamos quedado que debe de ser 3 milímetros mayor al control negativo. Y si el control negativo es de 1 milímetro, 1 más 3 son 4. Entonces, creo yo que a partir de 4 ya sería positivo. Y el alérgeno 2 mide 6 milímetros y el alérgeno 1 solamente 3. Entonces, nada más está sumando más 2 en comparación con el control negativo. Ok, perfecto, doctora. Hombre, ya está. Muy bien. Perfecto. Entonces, gracias, doctora Daniela. El ejemplo número 2. A ver, veamos. Se encuentra
Mayra Brito Palmer. Sí, doctor. Doctora Mayra, del ejemplo número 2, tenemos el control negativo que tiene 2 milímetros, el alérgeno 1, 7 milímetros y el alérgeno 2, 6 milímetros, con un control positivo de 5 milímetros. ¿Cuál alérgeno está positivo? El alérgeno número 1, El número 1, ¿por qué? porque 3 más 2 serían 5 y el alérgeno número 1 tiene 7. ¿Y el alérgeno número 2? Serían 3 más 2 igual son 5, entonces serían ambos. Así es, entonces ambos están positivos, ¿no? Perfecto, doctora. Muy bien, muchas gracias. Ahora el ejemplo número 3. Veamos, se encuentra Sergio Casco Baena. Sí, doctor, aquí estoy. Ok, del ejemplo número 3, doctor, ¿cuál alérgeno está positivo? Y bueno, por ejemplo, en el caso del alérgeno 1, pues es negativo. Pero en el caso del alérgeno 2, como está marcando ese punto, se tiene que usar la fórmula. No. No, doctor. Bueno, muy bien, gracias, doctor. Ahí te lo explico esta situación. Aquí ya encontramos diferencias, ¿no? En el ejemplo número 3 tenemos un control negativo de 2 milímetros, ¿no? Y un control positivo de 5 milímetros. El alérgeno 1 dice que tiene un diámetro de 2 milímetros y el alérgeno 2 solamente pone un puntito. ¿Qué significa esto? Que el alérgeno 2 no tuvo ningún tipo de reacción, ¿vale? Tal cual este punto asemeja la punción que hacemos. Lo único que se llega a ver en algunos casos es esto, la punción de la alergia, ¿vale? Sin embargo, tenemos un control positivo de 5 milímetros. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál creen que sea el resultado de esta prueba del ejemplo número 3? Alguien que levante su manita. Doctora Sandra. Que salió negativo al alérgeno. Ok. Bueno, muy bien. Doctor Adrián. Bueno, aquí de manera in vitro, como tal, no podríamos Esto es corroborar. Digo in vivo, perdón. No podríamos corroborar como tal una reacción alérgica, puesto que no se va a ver los síntomas, ¿no? Su paciente tiene síntomas, ¿no? Tiene síntomas, por eso le indicamos la prueba. Sin embargo, gracias doctores por participar. Sin embargo, aquí hay un punto importante a recalcar. Tenemos el control positivo bastante reactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es una piel que responde muy bien al estudio, ¿no? Al estudio de diagnóstico. ¿Sí? Y tenemos un control negativo reactivo, prácticamente igual que el alérgeno 1 y el alérgeno 2 de plano no hizo ninguna reacción, ¿no? Entonces, esta es una prueba negativa, ¿vale? A pesar de que nuestro paciente tenía síntomas, le hicimos la prueba y salieron negativas, ¿sale? Entonces, no se documenta, no se corrobora alguna etiología alérgica, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que pues, ya dependiendo de las características del paciente, valoraremos si requiere algún estudio in vitro, ¿no? O prácticamente desde aquí se puede dar de alta, ¿no? Y se descarta la etiología alérgica como causa de las manifestaciones respiratorias, digamos, ¿no? De rinitis. ¿Sabe, doctores? Entonces, este sería un caso negativo, unas pruebas cutáneas negativas. El ejemplo 1 si está positivo, quedamos que al alérgeno 2, el ejemplo número 2 está positivo a ambos alérgenos, el ejemplo 3 es una prueba cutánea negativa. Y el ejemplo 4, ¿qué será? A ver, doctor Luis Alberto Solar Hernández. Doctor Luis Alberto Solar.
Doctor Adrián, usted había levantado la manita. Sí, doctor. Bueno, ahí puedo ver que, por ejemplo, en el control positivo nos da negativo. Entonces, quiero creer que aquí no sería como tal viable este tipo de pruebas, ¿no? Y ya ahora sí lo que nos decían, ¿no? Enviar ahora sí una prueba, ¿cómo se dice? Pues in vitro. Perfecto. Muy bien, doctor. Felicidades. Sí, la verdad es que tal cual como lo acaba de comentar su compañero, ¿no? En el ejemplo número 4 estamos ante un caso de anergia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo ningún tipo de reacción, ¿vale? No reaccionó el control negativo, que hasta cierto punto eso esperábamos, ¿no? Pero el alérgeno 1 no reaccionó, el alérgeno 2 no reaccionó, y el control positivo, que al menos es el que esperamos que sí llegue a tener cierta reactividad, tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que la piel de nuestro paciente no es la adecuada, ¿no? Estos resultados no son valorables. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor está modificada por algún medicamento, que no nos dijo. Capaz si es un paciente adulto que estaba tomando imipramina y pues no nos dijo que estaba tomando imipramina, o no lo preguntamos, ¿no? A veces también pues no preguntamos de forma correcta o tan profundo medicamentos, y pues tienen los efectos antihistamínicos de la imipramina, ¿no? Entonces no tienen ningún tipo de reacción. Estos resultados, tal cual, no es una prueba negativa como en este caso. Esta es una prueba anérgica, sin respuesta de ningún tipo. ¿Qué hay que hacer? Tal cual, como dijo su compañero, hay que pedir otro estudio, en este caso ya sería un estudio in vitro, para la evaluación, ¿no? Por anticuerpos IG específicos para algún aroalérgeno. ¿Vale, doctores? Muy bien. Perdón, ¿alguien que tenga alguna duda de esta técnica de medición? Doctora Carolina. Sí, doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso 3, que veíamos que era una prueba negativa, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el control positivo fuera como menor la cantidad? O sea, no fuera 5 milímetros, sino 1 milímetro. O sea, que el paciente no respondiera tanto a la prueba del control positivo con la histamina. Uh-huh. ¿Eso no nos haría como pensar que tenemos que repetir esta misma técnica? Ok, muy bien. No, pero en el caso de que en el ejemplo número 3 tuviéramos un control positivo pequeño, o sea, como en este caso nulo, o de 1 o 2 milímetros, nos hablaría de que probablemente la reactividad de nuestro paciente no sea la mejor, ¿no? Y probablemente podamos tener algún falso negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué indicaría en este caso? Pues solicitar un estudio in vitro, ¿no? Si la magnitud del control positivo no es tan marcado, ¿no? Y las manifestaciones clínicas de nuestro paciente son bastante obvias o enérgicas, entonces tenemos que solicitar un estudio un poco más caro, en específico, ¿vale? Pero es un estudio in vitro que nos va a determinar autoanticuerpos para algún alérgeno específico, ¿vale? Entonces, en ese caso, doctora, solicitaríamos una IG específica, ¿no? Que sería el siguiente nivel de diagnóstico. Okay, gracias, doctor. Sí. Muy bien. Doctora Sandra, ¿tiene una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, pero es más bien con un término que había leído, bueno, dos, que era la sensibilización subclínica o latente y la reactividad cruzada, que como que no me queda claro exactamente cuál es la diferencia de estos dos. Ok, coméntenos usted qué entiende por cada una. Por la sensibilización subclínica o latente, entendí que era cuando la prueba es positiva pero no había síntomas, y y en cuanto a la reactividad cruzada era, bueno, me acuerdo que leí un ejemplo donde decía que hay un paciente que es alérgico al polen, pero que ya en su prueba sale alérgico a otros productos, por ejemplo, a las frutas o alguna verdura, y no presenta síntomas, bueno, más bien molestias a estos alérgenos. Y bueno, eso entendí que era la reactividad cruzada. Ok, muy bien. La sensibilización subclínica
no es otra cosa que tal cual cuando se demuestra sensibilización sin que el paciente tenga la manifestación, ¿no? La enfermedad, tal cual, ¿vale? Lo que les comentaba, ¿no? Que si agarramos a 100 personas ahorita, le hacemos pruebas cutáneas, podemos encontrar que hasta 30 pacientes tienen sensibilización para dermatofagoides teroníceos, ¿no? Pero al momento de hacer el interrogatorio no tienen datos clínicos de alergia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Ok, el paciente está sensibilizado, pero esta sensibilización no ha generado la respuesta inflamatoria alérgica. ¿Sí, doctora? ¿Sí quedó más claro ese concepto? Sí, doctor. Ok, ahora, la reactividad cruzada, esto es un poco más específico. Hablamos de que las diferentes proteínas que tenemos en la naturaleza presentan homología. ¿Qué es homología? Es cuando comparten una similitud en cuanto a su proteína de al menos 70%. Si una proteína comparte o tiene una homología del 70%, es una alta probabilidad de que tengan reactividad cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cuáles son? Okay. La proteína del durazno, la proteína específica del durazno, que su nombre científico es Prunus persica, hay diferentes familias de proteínas, ¿vale? Hay unas que se llaman profilinas, hay otras que se llaman lípidos de transferencia, hay otras que se llaman homólogos de BB1, hay muchísimos, no los voy a confundir ahorita, ¿vale? Y esta proteína, digamos, del durazno, tiene una homología de un 70-75% con la proteína que viene en el polen del abedul, ¿sale? Del árbol del abedul. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un paciente que está sensibilizado al abedul y este paciente come durazno, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta homología que comparten las proteínas del abedul y del durazno va a hacer que genere síntomas respiratorios o alimentarios, ¿sale? O síndrome de alergia oral. Casos bien extremos, ¿no? Como anafilaxia. ¿Ustedes ya han visto la película de Parásitos? Claro, Sí. esto es bonita. ¿Quién ya ha Sí. visto? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Bueno, si no lo han visto, doctora Sandra, perfecto. Doctora Sandra, en esa película recuerda qué le sucede al ama de llaves con el durazno. Creo que sí, se iba a ahogar, bueno, se estaba ahogando porque no sabía, creo que era alérgica, pero creo que era al polen, porque bueno, algo así, me acuerdo. No se preocupe. La ama de llaves tiene una respuesta adversa sistémica severa al contacto con esta proteína, ¿vale? Y fue justamente del durazno, ¿no? Y no es como tal al polen, sino fue la proteína alimentaria que está contenida de forma superficial en la cáscara del durazno, ¿vale? Esta es una lipoproteína de transferencia, una LTP, y puede generar datos sistémicos, ¿no? Tal cual solamente al contacto, ya sea por vía inhalada o al momento de morder el durazno, ¿no? Y es justo lo que le pasa. Si no mal recuerdo, pasa por ahí, le pasan un durazno y la señora, ¿qué tiene? Tiene urticaria, tiene angedema y se desmaya, ¿no? Pierde el estado de alerta. Tiene una anafilaxia, ¿sale? Y eso es el ejemplo, digamos, la dramatización típica del síndrome de polen frutas, que aquí es donde vemos la reactividad cruzada. Entonces a eso se refiere, que hay proteínas en la naturaleza que comparten propiedades, ¿no? Y que si es positivo a una en específico, también puede ser positiva a otra, aunque no sea del mismo reino. ¿Sale? Sí, doctor, no sé si ya queda un poco más claro. Sí, doctor, mucho. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, doctores? Sí, doctor, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que decía la compañera de los sensibilizados subclínicos, ¿qué porcentaje de estos pacientes pueden evolucionar a que ya tengan manifestaciones? ¿Qué porcentaje pueden evolucionar de subclínico a clínico? Ajá, sí. Ok, pues la verdad es
que sí es un porcentaje pues, bastante nada despreciable, ¿no? Desde un 30 a un 40% de pacientes pueden llegar a manifestar en algún momento sintomatología. ¿Saben? Pero vaya, esto es como si hiciéramos las cosas al revés, ¿no? En vez de hacer primero un interrogatorio, ¿no? Hiciéramos el método de diagnóstico, ¿no? Entonces empezaríamos tal cual de atrás hacia adelante. Esto en la vida real pues no se hace, ¿vale? Pero sí, digamos que si quisiéramos tomar este camino en porcentajes, pues sí, 3 o 4 de cada 10 pacientes pueden llegar a activarse. ¿Sale, doctor? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿No? Correcto. Entonces, veremos pruebas de parche. Las pruebas de parche pues se ocupan principalmente para determinar hipersensibilidad tipo 4, hipersensibilidad retardada, y tienen su mayor utilidad en la dermatitis por contacto, alérgica, y se ha evidenciado que pueden determinar hasta un 70% de sensibilizaciones, ¿vale? Para esto, les voy a pedir, doctores, que vayan buscando, vayan viendo si tienen a la mano su shampoo, su crema corporal, sus cosméticos, algo, ¿vale? Porque ahorita les voy a pedir que hagan un ejercicio. ¿Qué indicaciones tiene? Aquellos pacientes que tengan sospecha o necesidad de exclusión de dermatitis por contacto, algún alérgeno en específico, o que el paciente ya tenga previamente dermatitis atópica, seborreica o eczema anular y que empeore sobre todo cuando se evidencia el contacto con algún alérgeno en específico. Aquel paciente que tiene una reacción adversa cutánea o mucosas retardada por algún fármaco, alguna farmacodermia, aquel paciente que generó hasta cierto punto Steven Johnson, necrosis epidérmica tóxica, ¿vale? O aquellos que tengan reacciones en mucosas, ¿no? Sobre todo en implantes bucales, implantes dentarios, que tiene utilidad, o en implantes incluso marcapasos y materiales de osteosíntesis, también se puede llegar a probar. Obviamente tiene contraindicaciones, ¿no? Que tenga una dermatitis activa grave generalizada, que esté ocupando algún manejo inmunosupresor sistémico, una dermatitis en la espalda, que es el lugar donde se van a realizar las pruebas cutáneas, que se haya aplicado corticoide tópico cutáneo en los últimos 7 días, que tenga una exposición a radiación ultravioleta importante, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que pues se dedica a alguna actividad en la playa y que frecuentemente está exponiéndose a radiación ultravioleta, pues no sería un estudio ideal, ¿vale? ¿Qué ocupamos de materiales? Los alérgenos. Y los alérgenos pues van a depender de la exposición del paciente, ¿no? Aquí no son alérgenos, son principalmente productos cosméticos o joyería, ¿no? Productos de cuidado personal, ropa y accesorios, fármacos, productos cosméticos, derivados de caucho de hule, productos de limpieza, productos industriales, ¿vale? Y entonces tenemos que escoger los alérgenos de acuerdo a la historia clínica, ¿vale? Y de acuerdo a esta historia clínica debemos de probar un panel y debemos evitar mezclas, ¿vale? Mezclas pues caseras tal cual de este tipo de alérgenos. Y hay paneles muy bien establecidos, ¿no? Gran detalle de esta prueba es que estos alérgenos, estos paneles de AllergEase, del TrueTest, de las FinChambers Equa, no las tenemos en México, ¿no? Otro gran hándicap que tenemos los alergólogos. Cuando queremos probar algo de esto, tenemos que solicitarlos regularmente a Estados Unidos, algunos a Europa, ¿no? Y pues esto obviamente incrementa los costos de este estudio de diagnóstico. Incluso, pues, al menos de lo que yo sé de las instituciones públicas, pues no las tenemos, no hay este material para su diagnóstico de forma rutinaria, ¿no? Hay algunos colegas que se llegan a tener, digamos, estos alérgenos y pues bueno, ya se prueban. Pero la realidad es que es bastante complicado tener acceso a ellos, ¿no? Y más ahorita en tiempo de pandemia, pues sé de algunos compañeros que solicitaron sus paneles y se quedaron en la aduana, ¿no? Y hasta la fecha no los han soltado. Y hay paneles, ¿no? De acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a qué nosotros sospechemos de nuestro paciente, son los paneles que... Entonces, de favor, compañeros, tomen una captura de pantalla de estos paneles y para mañana les voy a preguntar qué encontraron de esto en sus productos que usan cosméticos,
¿vale? De cualquier producto cosmético que lleguen a ocupar, ¿vale? Entonces, mañana los pregunto, doctores, por lista. Ahora, ¿cómo se aplica? Hay técnicas pues, para que tengan el conocimiento de qué se hace. Obviamente se debe trabajar en piel limpia, se debe evitar la humedad, no mojar, no ejercicio, no se tiene que rascar el paciente y tiene que evitar la presión. Entonces, aquí la indicación para las pacientes mujeres es que de preferencia no ocupen sostén que sea muy apretado, que tenga varillas, porque nos puede dar datos de presión. Evitar inmunosupresores, se tiene que mantener ocluido el material, ¿no? Este es un true test, que ya vienen prellenados, ¿no? Entonces, tal cual, como dice aquí la imagen, se separa, se quita la capa adherente y se coloca en la espalda, ¿vale? En toda el área escapular se tiene que dejar libre el canal vertebral, ¿vale? Y se tiene que hacer cierta presión, ¿vale? Tienen que mantenerse fluidos al menos por 2 días y se retiran en 48 horas. ¿Vale? En 48 horas haremos la primera lectura. Entonces llega el paciente, o sea, el día 0, se le aplican los paneles de los alérgenos, se ocluyen, se marcan, que después esto nos va a servir para la lectura. 2 días después llega nuevamente al consultorio, se le quitan los parches que se hayan puesto, se espera media hora, que este retiro genera cierta abrasión que nos puede dar un falso positivo, y después de media hora se hace la primera lectura, ¿vale? Entonces, las lecturas deben ser secuenciales. La primera lectura es a los 2 días, la segunda es a los 3 días, la cuarta a los 5, y en algunos casos amerita una cuarta lectura que puede ser a los 7 días de haber colocado el parche. Bien, y tenemos estas cartillas de lectura que se van a colocar justo encima del paciente, ¿no? Donde se haya colocado el parche. Aquí se observa de un estudio que hicimos la delimitación del parche. Aquí se ven hasta los cuadritos, ¿no? Que le queda marcado al paciente, y se coloca la cartilla de lectura, ¿no? Prácticamente todos los paneles que nos envían vienen con su cartilla de lectura y con los espacios que se van dejando en el mismo parche. ¿Vale? Y entonces para la lectura nos basamos en la reactividad de la lesión, ¿vale? En esta morfología, la cual pues, prácticamente se ve una piel sana, ¿no? Entonces, ¿qué morfología tiene? Si en reacción es una reacción negativa, ¿vale? Esto que tiene un eritema débil, tal cual, solamente la reacción eritematosa, pues es una reacción nudosa, ¿no? Hay que seguirla los 2, 3 días, 5 días y 7 días para ver si en algún momento se tiene mayor actividad, ¿no? Recuerden que estamos evaluando hipersensibilidad tipo 4, ¿no? O hipersensibilidad retardada. En este caso, el paciente tiene una reacción positiva débil, porque vamos a observar cierto eritema, datos infiltrativos y pápulas dudosas, ¿no? Pues igual, hay que darle seguimiento. Esta, que va a ser una reacción positiva fuerte, ¿por qué? Porque ya va a tener eritema, va a tener infiltraciones, va a tener pápulas, vesículas, ¿no? Ya va a ser una respuesta inflamatoria más importante, mucho más marcada que estas, ¿correcto? Esta es una reacción positiva extrema. Hay pacientes que desafortunadamente sí llegan a generar estas reacciones, sobre todo al contacto con níquel. Y se va a ver eritema muy intenso, infiltrado, va a haber vesículas, ¿no? Como lo que pueden llegar a observar. Incluso se puede extender la lesión más allá del cuadro, ¿no? Hacen lesiones extensas y van a ser confluentes. Y esta, que es una reacción irritativa solamente, ¿no? Entonces, si quitamos el parche y lo medimos de forma inmediata, hacemos la lectura de forma inmediata, eso es lo que vamos a ver solamente, irritación, ¿no? Va a ser una lesión con múltiples morfologías, incluso puede haber algún dato de necrosis o efecto fabuloso, bulas, lesiones definitivamente heterogéneas, ¿no? O sea, irritación tal cual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más común que encontramos? Estas dos reacciones, ¿vale? Que son las reacciones positivas que son clínicamente representativas y que darían la positividad de acuerdo al alérgeno que se esté probando. ¿Cuáles son los más comunes? El níquel, ¿no? El níquel, ya cuando vamos dermatitis por contacto, van a ver que hay hasta en alimentos, ¿vale? Obviamente este estudio conlleva algunas dificultades para su interpretación. ¿Por qué? Porque podemos tener un falso positivo, ¿no? En la cual, pues, si nosotros preparamos el vehículo de forma casera, pues podemos tener una incorrecta dilución, puede irritarles el vehículo, ¿no? Sobre todo en la colocación en la piel. La presión también puede generar ciertas reactividades falsas positivas, por ejemplo, que el paciente se haya acostado todo el tiempo boca arriba, o que se haya estado recargando en el asiento
una espalda del asiento mucho tiempo, o una dermatosis reciente. Y hay falsos negativos, como una oclusión insuficiente. Esto genera, o es muy frecuente, sobre todo cuando el paciente no sigue las reglas, ¿no? Porque obviamente mientras esté ocluido, el paciente pues preferentemente no tiene que hacer actividad física, no tiene que sudar, ¿sale? Entre otras indicaciones específicas, o que se le da destiempo, ¿no? Que citemos al paciente en 2 días y llega 7 días después y nos comenta en la consulta que el segundo día pues le dio un poquito de comezón y se quitó todo, ¿no? Entonces pues no sirve este estudio. Que tenga radiación ultravioleta, que se haya expuesta a radiación ultravioleta, hacia humedad, que haya ocupado corticoides o inmunosupresores, aunque el alérgeno ya esté degradado. Que de repente encontremos un panel de alérgenos para pruebas cutáneas por parche y que pues haya caducado hace 6 meses, ¿no? A lo mejor sí funciona, no va a funcionar, ya es un producto degradado, ¿vale? ¿Y qué reacciones adversas pueden tener importantes? Pues eritema, prurito, irritación por el mismo adhesivo, que tenga datos de hiper o hipopigmentación, necrosis, que inclusive llegue a dejar una cicatriz o arroz. Aquí ven a este paciente, tiene una síndrome de angry back, un síndrome de piel superactiva o enojada. A la colocación de estos parches genera esta respuesta eritematosa importante. Obviamente, pues aquí tuvimos que retirarlo. Ya no se pudo seguir con el estudio. ¿Vale? Perfecto. Y eso sería todo de pruebas de parche. ¿Alguna duda que tengan, doctores? ¿No? ¿Todo claro? Creo que no, Doc. Perfecto, entonces para mañana nos vemos, pues van a pasar al equipo 3 y pues vénganse preparados los demás equipos que van a hablar de fármacos, ¿vale? Para fármacos realmente solamente tendrán media hora para su plática. Obviamente vamos a ver farmacocinética, farmacodinamia de forma muy específica, ¿vale? No vamos a adentrarnos tanto como si fuera una clase de farmacología. Tenemos que saber en dónde se metaboliza, cómo se excreta, ¿vale? Y las tablas, que es lo que más información nos va a aportar. Bien, doctores. Bueno, entonces no se olviden de su tarea para mañana. No tienen que mandar algún reporte, nada más mañana les voy a preguntar a ver qué encontraron. ¿Sale? Bueno, pues pásenlo bonito, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. También, doctor.